Esto es lo último de Noticias Caracol. 1:38, ahora vamos con las noticias de Antioquia. Ahí está Juan Pablo López en vivo. ¿De qué se habla hasta ahora en Medellín y Antioquia? Juan, buenas tardes. Juan Diego, buenas tardes. Dos noticias a esta hora. Acá se está realizando un evento de la Corte Constitucional y aquí la Fiscalía General de la Nación ha hecho una grave denuncia en contra de Jesús Alberto Martínez Durán, un testigo clave que tenía principio de oportunidad y que además estaba protegido por la Fiscalía en el caso Colmenares. Esto es lo que dice la Fiscalía. La Fiscalía General de la Nación ha tomado una decisión en contra del señor Jesús Alberto Martínez Durán, que era un testigo protegido por la Fiscalía y quien además estaba sometido a un principio de oportunidad. La Fiscalía ha recibido una denuncia de una de las personas recluidas con él en el búnker de la Fiscalía, una persona que estaba sujeta al proceso de extradición, en la cual se denuncia que este señor Martínez Durán ha extorsionado a esta persona y posiblemente a otras en el búnker de la Fiscalía a cambio de supuestos beneficios tanto en la cárcel La Picota como dentro de la Fiscalía General de la Nación. Y en otras noticias, aquí en el departamento de Antioquia se tiene que hablar del concierto más importante del año, el de la diva del pop Beyoncé, aquí en Medellín, en el Estadio Atanasio Girardot. Todo está listo, más de 1.300 policías van a prestar la seguridad y hay una estructura gigante que ya se está montando y que ya se puede ver el avance de los trabajos que se llevan a cabo acá. De eso les hablaré un poco más adelante en la sección de Show Caracol. Por ahora toda la información desde Medellín, Juan Pablo López Velázquez, Noticias Caracol. Gracias, Juan Pablo. Y no para la violencia contra las mujeres. En Cali, en las últimas horas, una joven fue incinerada. Medicina Legal trabaja para establecer su identidad. Carlos Gutiérrez, ¿cuál es el panorama de la violencia de género en el Valle? Es preocupante, Catalina, con las buenas tardes. De acuerdo con las cifras que ha entregado la Personería de la capital del Valle del Cauca, este caso se registró hace varios días. Su cuerpo sin vida fue encontrado en zona rural de la capital vallecaucana. Hasta el momento lo que se ha podido establecer que se trata de una mujer entre los 14 y 18 años que fue golpeada brutalmente hasta ocasionarle la muerte y posteriormente incinerada. Estos son los números, estas son las cifras que entrega esta entidad en la Sultana del Valle. El estimativo que tenemos en relación a las cifras con el año 2012, que se registraron 93 muertes violentas de mujeres en el municipio de Cali, y con corte de septiembre al 2013 registramos 63 muertes violentas de mujeres con armas de fuego y 12 muertes violentas de mujeres con armas blancas. Frente a esta preocupante situación, la Personería también ha instado a las demás autoridades locales a adoptar medidas que permitan mitigar los riesgos. También ha criticado que hacen falta jueces y fiscales que adelanten las investigaciones. El 80% de los casos resulta, de acuerdo con el estudio de la Personería, las víctimas son familiares de los victimarios. Información a esta hora de la tarde desde Cali, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol. Colombia decide. Elecciones 2014. A la 1:51 seguimos con más. La inclusión del ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria en la lista al Senado del uribismo sigue generando todo tipo de reacciones. A la polémica en la que entraron dos expresidentes, ya se sumaron también los hijos del presidente Santos y del expresidente Uribe. Luego del anuncio del uribismo de incluir en la lista del Senado en el renglón número 9 a José Obdulio Gaviria, el expresidente Andrés Pastrana hizo esta afirmación. A mí me tocó enterrar 3 candidatos presidenciales, 130 atentados terroristas en Bogotá, en la época que él era el conciliere de Pablo Escobar. Ante la acusación, el exasesor del presidente Uribe respondió. Pobre hombre, el señor Pastrana es un pobre hombre, porque yo he sido el crítico, creo que más agudo, después de Álvaro Uribe, del proceso del Caguán, un proceso de cogobierno entre el establecimiento colombiano y las FARC. En su cuenta de Twitter, el también expresidente Ernesto Samper reaccionó frente a la aspiración de José Obdulio. No es extraño que aparezca José Obdulio en una lista que representa a la extrema derecha que está en contra de la paz y a favor de la guerra. Y Gaviria le contestó. Yo estoy en este momento montado en un avión dirigiendo a dictar una conferencia en Nueva York. A él lo podría esperar perfectamente en Nueva York para que se entregue a las autoridades, dado que no tiene visa, por sus alianzas con el narcotráfico. A la discusión además entraron los hijos del presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe. Yo entiendo a José Obdulio, yo también tengo un pariente, pero tío, que me gustaría negar. No es culpa nuestra. Martín Santos, que yo recuerde, en la campaña de tu papá, nunca rechazaron apoyo de José Obdulio.
En las últimas horas, el expresidente Uribe también en Twitter publicó un texto en el que defiende la decisión de incluir a su ex asesor en la lista al Senado por el Centro Democrático. El presidente Juan Manuel Santos le respondió hoy a las críticas del procurador general Alejandro Ordóñez en el sentido que estaría incurriendo en actos políticos. Durante una entrevista en RCN Radio, el presidente Santos le dijo al procurador general que su presencia en el lanzamiento de la Fundación Buen Gobierno no es un acto político, sino social. Pero, en fin, no quiero entrar en polémicas con el procurador. Él tiene sus obligaciones y sus presiones, porque sé que hay algunas personas que lo han presionado en ese sentido, pero recibo esa carta con mucho respeto y por eso le respondí con mucho respeto. También se refirió a versiones sobre la posible candidatura de Germán Vargas Lleras a la presidencia. El propio Germán creo que lo dijo clarísimamente. Aquí no hay planes A, planes B o planes C. Estamos todos trabajando en equipo. Yo tengo una gran confianza en Germán Vargas. Ha sido un gran ministro, ha sido de una increíble lealtad y no tengo la más mínima duda sobre el comportamiento del doctor Germán Vargas. Y habló del anuncio del expresidente Uribe de buscar una curul en el Congreso. No, pues bienvenido, presidente Uribe, para que haga oposición desde el Congreso y no desde los twitters. Eso me parece que es hasta mejor. Y bienvenido a la controversia democrática. Esto es una democracia. Del exmandatario Andrés Pastrana señaló que le han contado que él se siente aislado porque no le consulta sus decisiones de gobierno. Le recordó que cada presidente tiene su cuarto de hora. Turbaco Bolívar vuelve a ser noticia. Uno de los participantes en la pasada cumbre de mandatarios afrodescendientes quiso conocer ese pueblo donde se declaran seguidores del presidente Barack Obama. Ronald Avellaneda, ¿de quién se trata y cómo fue el comité de recepción? Buenas tardes. Buenas tardes. Este comité estuvo integrado por niños como estos que hoy me rodean y que han llegado a visitar aquí la Casa Blanca de Obama en Turbaco. Estuvo acompañado de arepa de huevo, de agua de panela y de bollo de yuca, porque fue este último alimento el que más le gustó a el vicealcalde Donald Smith. Hay que decir que se paseó por las calles del pueblo, la gente lo abrazó, se tomó fotografías con él y prometió volver. En el siguiente informe ustedes verán todos los detalles del recibimiento a este mandatario que llegó aquí a las tierras del municipio de Turbaco. Así fue recibido por los habitantes del municipio de Turbaco, Bolívar, Donald Smith, vicealcalde de Hamilton, capital de Bermudas. El vicealcalde canceló importantes reuniones en Cartagena después de la cumbre afro para contagiarse del cariño y admiración que le profesan los turbaqueros al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, uno de sus amigos más cercanos. Creo que el presidente Obama es un gran líder para el mundo. Los habitantes del pueblo demostraron su hospitalidad, ofreciéndole degustaciones de las comidas tradicionales de esta región del país, a lo que el vicealcalde respondió. El bollo de yuca es muy bueno. Una buena muestra para todo el mundo de que aquí en Turbaco se vive en paz. El exalcalde de Turbaco, Silvio Carrasquilla, quien dice ser el admirador número 1 del presidente de los Estados Unidos en Colombia, espera que Obama vuelva a poner sus ojos en esta población de Bolívar. Nos llena orgullo y nos llena de esperanza de que Obama nuevamente va a saber que le seguimos queriendo y que le seguimos admirando. De acuerdo con los habitantes de Turbaco, esta sería la primera visita que realiza un mandatario internacional al municipio. Este fin de semana se celebra el Día del Amor y la Amistad y aunque esta es una fecha para compartir entre amigos y seres queridos, los regalos se convierten en un dolor de cabeza para muchos que por no planificar terminan endeudados. Hablamos con una experta quien nos dio algunas recomendaciones para no afectar nuestras finanzas ni nuestro bolsillo en este día. Celebrar el Día de Amor y Amistad se puede convertir en un día de gastos y deudas cuando no se realiza un ahorro anticipado para disfrutar con total tranquilidad. Así lo explicó Sandra Miranda, profesora de la Universidad Javeriana, quien dio algunas recomendaciones para evitar darle un día triste a nuestro bolsillo. Hacer un presupuesto inicial es clave, también saber qué capacidad tiene uno para poder gastar una suma específica, poner un monto máximo, puede ser útil para no pasarse como en esos gastos. Y es que de acuerdo con una encuesta de FENALCO, el presupuesto que tienen los ciudadanos para la compra de regalos este año se incrementó.
El 31% de las personas encuestadas destinarán entre 51.000 y 100.000 pesos, mientras que el año pasado solo fue el 28%. Y muchas personas se endeudan o ahorran con antelación para celebrar esta fecha. Me parece que me voy a endeudar. Porque no ahorré. Yo trabajo y como trabajo pues tengo la capacidad de generar el ahorro para poder darle un buen regalo a la novia. La experta dice que comprar lo más caro solo por quedar bien cuando no se tiene la capacidad financiera se puede traducir en deudas innecesarias. Empiezan a verse los efectos en el corto plazo, cuando en el mes siguiente nos empiezan a llegar los extractos de la tarjeta de crédito, cuando vamos a tener que sacrificar el consumo de otros bienes y servicios por haber realizado ese exceso de gasto. Recuerde que el Día del Amor y la Amistad es una fecha comercial y cualquier día puede ser propicio para regalar, pero sin hacer gastos que luego tenga que lamentar. Si usted tiene preguntas sobre el sistema financiero o quiere conocer más, escriba a educacionfinanciera@asobancaria.com. ¿Qué le gustaría que le regalaran en amor y amistad? Opine con numeral a mí que me regalen. Esto es lo último de Noticias Caracol. Atención que el Ministerio de Relaciones Exteriores acaba de revelar que un colombiano que estaba preso en China murió luego de sufrir graves quebrantos de salud. Se trata de Luis Germán Arciniegas, quien había sido condenado a 12 años de prisión y tras saber la condena entró en un estado de depresión. La Cancillería había pedido al gobierno chino la amnistía por razones humanitarias, pero no le fue concedida. En otras noticias, el vicepresidente Angelino Garzón, en nombre del Estado, pidió perdón a las víctimas de la masacre de 19 personas ocurrida hace 25 años en Puerto Boyacá. Dijo Garzón que en esa época los paramilitares controlaban la zona en complicidad con miembros del ejército. El vicepresidente Angelino Garzón fue el encargado de pedir perdón a los familiares de las 19 víctimas asesinadas hace 25 años en Puerto Boyacá a manos de paramilitares en presunta complicidad con miembros del ejército. Por eso yo quise venir hoy, el deber de pedir perdón por todo lo que pasó y de reparar a todas las víctimas, a todos los miles de desaparecidos en nuestro país. Dijo que en los años 80 Puerto Boyacá era manejado por los paramilitares. Con mis propios ojos vi cómo entraban los paramilitares al batallón Bárbula del ejército. Entraban, como se dice popularmente, como Pedro por su casa, en los carros. Para ellos no habían requisas, para ellos no habían controles. Con un monumento ubicado en Bucaramanga, se rindió homenaje a los comerciantes. Leonid Ávila, abogado de las víctimas, aseguró que aún hay 2 militares activos vinculados al proceso. El mayor Oscar de Jesús Echandía y el sargento Otoniel Hernández, que fueron vinculados desde el año 94. Los familiares pidieron que con la ubicación del monumento no culmine este caso, pues aseguran que hasta el momento la impunidad ha reinado. Noticia en desarrollo de Noticias Caracol. 2:23 minutos de la tarde. En lo corrido del año, el dólar ha registrado una considerable valorización frente al peso, mientras que en enero por cada dólar le daban en promedio 1.763 pesos, hoy le entregan 1.884. Pero, ¿qué debemos hacer si tenemos dólares ahorrados? Juan Pablo Gaviria nos lo cuenta en el siguiente reporte. ¿Qué tal? Buenas tardes, pues estamos con Wilson Tovar de Acciones y Valores para conocer un poco lo que ha venido sucediendo con el dólar, esta leve apreciación que ha registrado frente al peso. Wilson, buenas tardes. ¿Y cómo analiza usted el comportamiento del dólar este año? Bueno, durante lo corrido del año, en virtud del crecimiento económico en los Estados Unidos, el dólar ha venido creciendo. Efectivamente, hasta hoy tenemos un crecimiento del 8% y básicamente ha respondido no solamente al crecimiento en Estados Unidos, sino adicionalmente a la línea que quiere el gobierno, ¿no? Buscando defender el ingreso de los exportadores. Ahora, Wilson, para lo que resta del año, ¿cuál es la tendencia que se espera para el dólar? Nosotros consideramos que el dólar puede moverse entre niveles de 1.890 y 1.920 para lo que resta del año. Seguiremos viendo un crecimiento importante y por lo tanto ese fortalecimiento del dólar se va a mantener. Bueno, y le pregunto finalmente este tema, quienes tienen dólares guardados en su casa y que no saben qué hacer, si mantenerlos o venderlos o si van a ir de viaje, ¿cuál es la recomendación frente a ese tema? Para aquella gente que no tiene un uso importante en el corto plazo, podría ser una buena decisión ahorrar, porque seguramente se va a ver valorizado en los próximos meses. Y aquellos que tienen viajes importantes, es importante utilizarlos porque seguramente van a viajar un poquito más barato. Wilson, muchísimas gracias. Pues esta es la información desde el norte de Bogotá frente a lo que sucede con el dólar. Juan Pablo Gaviria, Noticias Caracol.
Uno de los escándalos que la nación no debe olvidar es el de la captadora ilegal de dinero DMG. La corporación Transparencia por Colombia le hizo seguimiento. En el año 2008, la revista Cambio revela las conversaciones telefónicas entre dos empleados de la captadora ilegal DMG. Hablaban sobre el futuro personero distrital Francisco Rojas Birri. Unos días después le ofrecen 200 millones de pesos para financiar su campaña a la personería de Bogotá. Fue el mismo cerebro de DMG, David Murcia Guzmán, quien señaló que Rojas Birri le solicitó el dinero para pagar parte de la campaña a la personería de Bogotá. El personero Rojas Birri fue condenado a 8 años de cárcel. Llega el momento de la gente que le pone el alma a las cosas y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. Haciendo la diferencia. Detrás de los cerros orientales de Bogotá, en la finca Utopía, brotan alimentos orgánicos y ecológicos que protegen el medio ambiente y le dan sustento a los campesinos. Jaime Aguirre, un hombre que cansado de la ciudad decidió irse a sembrar, es el gestor de este proyecto llamado Familia de la Tierra. Es una distribuidora de alimentos orgánicos en donde pertenecen organizaciones sociales comunitarias de todo el país. Va a botar semillas. Jaime aprendió a trabajar la tierra, unió a sus 20 vecinos en la red comunitaria Los Verjones y después extendió su trabajo a 20 organizaciones sociales e indígenas que agrupan en Familia de la Tierra a 1000 familias campesinas. Más de 170 productos para tener una oferta en Bogotá y que el pequeño cultivador orgánico tenga la posibilidad de ser él mismo el que distribuya. La familia de Jaime es una muestra a pequeña escala de lo que es Familia de la Tierra. En esta finca tienen 45 especies alimentarias y Adriana Cabrera tiene la misión de sembrar y recoger. Recuperar nuestras especies y variedades de semillas y alimentos ancestrales, la maca, el yacón. Cuidar de las semillas es su tarea, por eso conformaron la Red Nacional de Guardianes de Semillas Orgánicas y Nativas y los bancos de semillas, en donde los campesinos pueden acceder a semillas ecológicas si se comprometen a devolver el doble cuando tengan sus cosechas. Hoy hay 5 bancos de semillas en todo el país. Nosotros estamos encargados de cuidar la papa. Tenemos más de 25 variedades de papas. La Familia de la Tierra le pone el alma a esta opción agroecológica con 0 químicos que busca preservar la economía campesina y conservar la riqueza alimentaria de generación en generación. Mañana el país celebra el Día del Amor y la Amistad. Juan, ¿cómo está el corazón? Muy bien, yo estoy muy bien del corazón. Pero en estos asuntos del corazón la ciencia tiene mucho para explicarnos. La doctora Fernanda cierra la semana hablándonos de la química del amor. Doctora, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues hoy en día se sabe mucho de lo que llamamos neurofisiología del amor. Créanme que influyen múltiples componentes, hormonas, circuitos y zonas cerebrales que explican una serie de reacciones emocionales, físicas, involuntarias que se presentan al comienzo de las relaciones y que se ha demostrado tienen fecha de vencimiento. Sin embargo, hay otros aspectos voluntarios y que pueden cultivarse como el compromiso. El amor tiene 3 etapas. La primera es la de la atracción, en la cual se liberan grandes cantidades de hormonas sexuales, en los hombres testosterona y en las mujeres estrógenos. La vista juega un papel grandísimo, particularmente en los hombres. Se recibe el impulso visual y es la principal vía de estimulación erótica. En las mujeres también, pero intervienen todos los demás sentidos, pero muy particularmente el oído, las palabras dulces, las frases bien echadas. Flores, tarjetas, super caballeros, que es algo que ya se ha perdido. No, pues evidentemente todo entra por los ojos, eso yo creo que es primordial. Según el neurólogo Leonardo Palacios, esta etapa puede durar días, semanas y hasta un par de meses. Después viene el amor pasional, donde el cerebro libera gran cantidad de sustancias que producen múltiples efectos. Se le acelera el corazón, le tiemblan las manos, puede tener cambios en la coloración de la piel, ponerse colorado, puede sentir mariposas en el estómago. De ahí la frase que uno no hace las cosas bien, dejó la tarea, no llevó el portátil y le dice, ¿qué le pasa? ¿Es que está enamorado? De vez en cuando uno sí se engloba y viaja a otros lados, pero normal, vuelve y aterriza prontamente. Nervios, ansiedad, no sé. Sí, las maripositas. En esta etapa se duerme menos, pero la persona se siente más activa. El dolor se percibe de una forma diferente y hay comportamientos obsesivos. La vigencia es de 18 a 30 meses en múltiples estudios que han sido llevados a cabo en muchísimas culturas en diferentes lugares del mundo. Ahí termina el amor pasional y ocurren una de estas 2 cosas.
o la pareja encuentra otro u otra. O la relación continúa. Si esto pasa, se entra en la etapa del amor verdadero o amor-amor, fase comandada por la oxitocina o también conocida como hormona de la fidelidad. En cuanto al amor a primera vista, claro que sí se puede. No, el amor a primera vista existe. Creo que se necesita conocer a la persona para poder decir que uno se está enamorado. Más bien es como gusto a primera vista. y aunque todos seamos diferentes, la química del amor es una experiencia que se vive de manera muy parecida, por no decir que igual. Aunque cada vez aprendamos más sobre la biología del amor, aún no hay medicamentos para potenciarlo. Así que no olviden el trabajo voluntario que implica la última fase, la de estabilidad o compromiso. Esa depende únicamente de usted. Muy bien, y en otras noticias les cuento que los gigantes Google y Apple lanzan una gran compañía orientada a la salud. El negocio, bautizado como Calico, estará enfocado en la producción de biotecnología que promueva la salud y el bienestar. Conscientes del envejecimiento de la población, buscan que las nuevas herramientas mejoren la calidad de vida, retrasen la muerte y contribuyan al control de enfermedades asociadas con la llegada de los años. Terminan las noticias de salud. Feliz celebración del amor y la amistad. Feliz día para usted también del amor y la amistad, doctor, y para todos nuestros televidentes. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya viene El Precio es Correcto. Estas noticias, Caracol primero en noticias. Buenas tardes.